mi libertad compró. Amén. Él nos ha cubierto con su gracia, por eso estamos aquí en esta noche. Pueden tomar sus asientos. Gracias al Señor por este hermoso tiempo de adoración que sinceramente no quisiéramos cortar, no quisiéramos terminar. Amén. Seguir adorándole al Señor. Pero un día eso se va a hacer realidad cuando estemos en la presencia del Señor por los siglos de los siglos, adorándole, bendiciéndole, admirando su grandeza, su rostro, su majestad, ya no con los ojos de la fe, sino cara a cara, como podemos vernos nosotros en esta noche. Amén. Qué privilegio tan grande poder adorar al Señor. Siempre decimos, no es nada sobrenatural que nosotros estemos adorando, que vengamos hasta este lugar y adoremos al Señor. Lo que es realmente sorprendente y sobrenatural es que Él quiera recibir nuestra adoración. Amén. Que Él pueda recibir como un olor grato delante de su presencia. Usted sabe que el Señor no recibe cualquier cosa. Cuando usted estudia el carácter de santidad de Dios, sobre todo en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, vemos que hubo hombres que encendieron fuegos extraños. ¿Qué es un fuego extraño? Ellos quisieron quemar incienso en adoración al Señor y no estaban aptos, no les correspondía y el Señor no recibió eso. Dios recibe una adoración, una alabanza que fluye de corazones sinceros delante de Él, de personas que se prepararon y preparan lo mejor para Dios en su corazón. Amén. Y le dicen, Señor, yo quiero ser una ofrenda delante de tu presencia. Y no es solamente el cántico, sino que nuestra vida debe ser una ofrenda. Amén. Una adoración constante, continua delante del Señor. No sé si hay alguien por primera vez, le damos la bienvenida. A ver, muy bien, bienvenidas, Dios les bendiga. Siéntanse como en su casa. Amén. Estamos contentos también de compartir con nuestros hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Estamos en familia, amén, en la familia de Dios. Vamos a leer un pasaje de la Biblia que va a ser impactante en algunos aspectos. En Mateo capítulo 7, el Evangelio según Mateo capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 23. Mateo capítulo 7, versículos desde el 20 hasta el 23, mientras saludamos también a todos los que nos están mirando por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, los que escuchan por Radio Activa, por la 98.5 también. Le enviamos nuestra bendición desde aquí. Amén. Jesús dijo aquí algo muy importante que creo que todos sabemos de memoria y muchas veces repetimos. Así que por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, como dice otra versión, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje, decía, es impactante
en algunos aspectos, Jesús nos enseña a identificar a un verdadero hijo de Dios, a un verdadero escogido de Dios. Dice, ¿cómo sabemos cuando alguien es realmente un seguidor de Cristo? Y Él no dijo por sus dones, Él no dijo por cómo se visten, Él dijo por sus frutos. Vestirnos y que la gente nos identifique, estos son cristianos, sería muy fácil. Uno se compra un traje o un vestido largo, las mujeres, una Biblia bien grande abajo del brazo, y cualquiera te identifica y dice, este es cristiano. ¿Está mal eso? No, en absoluto. No tiene nada de malo. Pero la gente te va a seguir mirando cuando te sacas el traje, cuando dejas la Biblia grande, y va a seguir mirando cómo es tu vida. Eso ya no es tan fácil como disfrazarnos de cristiano, vestirnos de cristiano. Por sus frutos los conoceréis. La forma de hablar de un cristiano, bueno, eso también es fácil. Hay mucha gente en todo el mundo que aprende la dinámica del Evangelio y bueno, sé que cuando alabamos levanto las manos, digo algunos aleluya y algunos amén y ya todos van a creer que soy cristiano. Me aprendo las canciones y si no las aprendo las leo en la pantalla y canto y de esa forma demuestro que soy cristiano. Eso es fácil. De hecho, hasta pastores truchos, narcopastores que han encontrado por ahí en el norte de nuestro país, se habían aprendido, pero de todas formas le digo, el creyente verdadero se da cuenta cuando alguien está imitando. Dice, este se quiere hacer el cristiano, pero no termina de pulirse, ¿no? Por sus frutos. Esto tiene que repetirse y tiene que grabarse en nuestras mentes, en nuestros corazones. A veces hay creyentes o personas que se escandalizan y dicen, ¿cómo aquel que predica tan bien y que hace milagros y esto y aquello y lo otro, pero conozco su vida y cuando se baja del altar es otra cosa, vive otra cosa, se comporta de otra manera? No hay que sorprenderse. El apóstol Pablo dijo algo muy importante. En una de sus cartas a los Corintios dijo, si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es de maravillarse, no es de sorprenderse, que sus ministros, los ministros de Satanás, se disfracen de ministros de justicia. Jesús nos dio esta clave. ¿Usted quiere saber quién es verdadero? Por sus frutos. Puede estar con una ropa de trabajo, puede estar lleno de grasa, trabaja de mecánico, no tiene un traje, pero usted ve su vida, es un hijo de Dios. Puede estar vestido con un uniforme de alguna fuerza de seguridad, pero si tiene una vida de creyente, es un hijo de Dios. Usted ve los frutos. No por sus dones, sino por sus frutos. Ahora, los dones son importantísimos. Yo quiero que usted entienda esto. No estamos atacando los dones del Espíritu para defender el fruto. Usted me comprende, ¿no? Los dones son importantes, los dones son necesarios. Si no hubiera dones del Espíritu, en la iglesia no pasaría absolutamente nada. No habría palabra de Dios, no habría palabra profética, no sucedería absolutamente ningún milagro, no pasaría nada. No podríamos hacer crecer la obra del Señor, no podríamos ni predicar el Evangelio si no hubiera dones. Son necesarios, pero el fruto es determinante. El fruto es determinante. Porque Dios da dones, pero eso hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, hay que valorarlo y hay que respaldarlo con una vida que agrade al Señor. Mucha gente recibió dones del Espíritu, pero luego entró el orgullo, entró la vanidad, entró el amor al dinero y muchas cosas que no son de Dios. Faltaba el fruto y esa es la gente que usted puede ver que de repente Dios se manifiesta por amor al pueblo, pero sus vidas no se condicen con una vida cristiana.
no hay frutos. Es esa la gente que si no vuelve de corazón al Señor, lamentablemente, van a estar en este grupo. Señor, pero en tu nombre, no está hablando de los brujos, no está hablando de las falsas doctrinas, está hablando de gente que en el nombre de Jesús echó fuera demonios, sanó enfermos, profetizó, pero no tuvo fruto. No mantuvo una vida de santidad, no agradó al Señor. Él les dirá, no los conozco. Y usted puede preguntarse, pero Dios es omnisciente. Uno de los grandes atributos de Dios es la omnisciencia. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Omnisciente con C, de ciencia. Toda la sabiduría está en el Señor. Él sabe todo. ¿Cómo puede decir, no los conozco? No está hablando de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento relacional. Voy a repetir esto porque es muy importante entenderlo. No está hablando de que Jesús no los conoce intelectualmente. No es que Él dice, uy, es la primera vez que los veo. No, justamente Él conoce sus corazones. Él conoce sus obras. Y por conocer sus corazones, sus pensamientos y sus obras, es que les dice, no los conozco. Sé quiénes son, pero los estoy desconociendo. No había una relación sincera con Dios, una comunión sincera con el Señor. Esto no es solamente para predicadores, esto es para todos los cristianos de todo el mundo. Esta palabra, Dios te ha llamado a hacer algo, Dios ha puesto cosas en tu vida, pero debes cuidarla. Debes pagar el precio de la unción de Dios en tu vida, pero debes cuidarla, cuidar tu vida. Estar en comunión con Dios constantemente. Decirle, Señor, sin ti no soy nada. Y aunque tengas años de experiencia y Dios use tu vida, nunca te creas que la gloria es tuya. Decíamos la vez pasada, ¿por qué existe este formato en la iglesia? ¿Por qué hay un púlpito? ¿Por qué hay un lugar elevado? No es para elevar al hombre, no es para elevar al que está aquí arriba, es para elevar la palabra. Esto es lo que está por encima de todo. Esto es lo que es glorificado. El Señor es glorificado, la presencia de Dios es glorificada. Nosotros somos el burrito que llevaba a Jesús en la entrada a Jerusalén y le tiraban mantos y palmas. Y el burrito pasaba por arriba de los mantos y las palmas, pero no eran para él, era para el que iba arriba. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Para Él es la gloria. Y siempre enseñamos y vemos en la palabra, y es una parte importante en la vida y el desarrollo de un cristiano, conocerle al Señor. ¿Cuántos saben esto? Conocerle al Señor no es solamente aquel día que le dijimos al Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados, te hago Señor de mi vida, mi Salvador, con las palabras que tú le hayas dicho. No es solamente eso, es todos los días ir conociéndole cada vez más al Señor. Como declara muchas veces la palabra del Señor, que por ejemplo el conocerle a Dios es la vida eterna. Amén. Usted ya tiene vida eterna. Hoy estamos todavía en el plano físico, pero ya tenemos vida eterna. Ya sabemos lo que viene después cuando no estemos más en este estuche. Viene un cuerpo glorificado, viene un reino en la tierra con Cristo y luego viene un reino eterno en los cielos con el Señor, en una nueva Jerusalén. Todo eso ya está listo, ya el Señor lo hizo. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, terminó la obra, nos abrió el camino. Amén. Entonces tener y conocer a Dios ya es tener la vida eterna. Juan 17:3, Filipenses 3:10 nos va a hablar y otros pasajes de lo importante que es conocerle al Señor. Pero hay una parte igual de importante y determinante para la salvación.
y es ser conocidos. Aquí lo que vemos es la reacción de Jesús y la sentencia de Jesús. Señor, hicimos esto, aquello, lo otro. No los conozco. No los conozco. Y alguno puede decir, pero ¿cómo es entonces, pastor? ¿Es difícil? ¿Esto está más difícil de lo que yo creía? No es solamente servir, hacer, trabajar, desarrollar los dones. Hay algo más. Porque esta gente hizo, esta gente trabajó, esta gente predicó, esta gente desarrolló los dones, pero no desarrolló una vida cristiana, no desarrolló los frutos. Y el Señor le dijo, no los conozco. Y si Dios te dice, no te conozco, si Jesús nos dijera, no te conozco, esa es la perdición eterna. No hay salvación si no somos conocidos allí arriba. ¿Cuántos saben esto? No existe una posibilidad mínima, un ápice, para ser salvos si Jesús no nos conoce. ¿Cuánta gente, incluido algunos cristianos, ¿no?, se preocupan, trabajan, se esfuerzan para hacerse conocidos, para hacerse famosos? Anhelan la fama. John Lennon dijo en una oportunidad, tantos años esforzándome para ser famoso, para luego tener que andar escondiéndome de la gente, decía él. Mucha gente que anhelaba ser famosa y ahora que es famosa no pueden comer tranquilos en un restaurante y se enojan con los seguidores, con los fanáticos. Porque eso es la fama del hombre. Esa es la gloria del hombre, como la hierba, la flor de la hierba silvestre del campo se abre a la mañana, nace, es muy bonita, le pega el sol, se seca y es quemada, listo. Efímera. Problemática. La fama humana es problemática. Hay gente que anhela, gente desconocida, dice yo quiero ser famoso. Bueno, mire la vida de los famosos y se va a dar cuenta que eso no llena el alma. Mire la vida de la gente que alcanzó muchas cosas que muchos anhelan, ya la tienen y están vacíos. Entonces uno tiene que pensar, no era eso, no era por ahí. Recuerdo una entrevista que le hicieron en una oportunidad a Luis Miguel, consagrado, una fama consagrada, dinero, viajes por todo el mundo, pero un hombre que carga con una amargura en su corazón y un vacío tan grande. La fama le arrebató a su madre. Se sospecha que su propio padre la hizo desaparecer. Él no sabe. No es que su madre falleció y es un dolor tan grande como cualquiera que ha perdido un ser querido, pero sabe lo que pasó. Él tiene un dolor aún peor, es de no saber qué pasó. Desapareció su madre, nunca la pudieron encontrar. Y recuerdo que en esa entrevista su rostro denotó amargura. Y le dijo la periodista, ¿valió la pena todo esto? La fama, el sacrificio, el esfuerzo, ¿valió la pena? Y él dijo, no lo sé, no lo sé. Hay gente que dice, si yo llegara a tener todo el dinero, si yo llegara a tener fama, si yo llegara, sería feliz. El que tiene a Cristo es gozoso, feliz, bienaventurado si es conocido por Dios. Por Dios. Es lo más grande. ¿Recuerdan algunas actitudes de algunos fariseos y algunos que eran del Sanedrín? Eran gente que estaban bien económicamente y que eran famosos en Israel. En la época que el Imperio Romano dominaba, la mayoría del pueblo estaba en la pobreza, trabajaban de sol a sol solamente para pagar impuestos a Roma y a los recaudadores de impuestos, no les quedaba nada. Y era un grupito de enchufados nomás que estaban bien. Eran los gobernantes
La casta religiosa estaba prendida con el poder de Roma. Los fariseos, los escribas, los saduceos que habían agarrado el dominio del templo como si fuera una casa de gobierno nada más. Y ellos luchaban por mantener ese poder y Jesucristo les hacía temblar ese poder, ¿no? Gente que se demostraban espirituales, pero no lo eran. Gente a la cual Jesús le dijo sepulcros blanqueados, blanquitos, hermosos por fuera, llenos de muerte y podredumbre por dentro, ¿no? Y había gente de ese grupo que en realidad creía en Jesús. ¿Usted leyó esto en la Biblia? Había gente que creía en Jesús, pero no lo seguían a Jesús porque tenían miedo de ser echados de su comodidad, de sus puestos. Tenían miedo de que la gente los señale y le digan, mirá, este es un gran personaje de la sociedad y cree en ese carpintero que anda predicando locuras por ahí. Y hay una sentencia en la palabra, dice que no seguían a Jesús porque amaban más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Amaban más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Vaya defecto y carencia el amar más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Hay cristianos que aman más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Y a veces ni siquiera es por dinero. A veces es para que mi familia no me señale. Mi familia de alta alcurnia y de la religión oficial, por generaciones, por tradición, ¿cómo le voy a decir que soy evangélico o protestante o como quiera llamarle? Bueno, en un principio, cuando una persona es nueva, se entiende, se comprende, pero cuando empieza a madurar en la fe, esto no se puede sostener. No puedo seguir ocultando lo que soy. Dice Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese Espíritu Santo que Dios puso en nosotros y que no se puede encerrar, no se puede contener, no se puede esconder lo que somos. Si realmente Cristo está en ti, dice que el que está en el Señor, el que cree en Cristo, corre en esos ríos. No dijo agua estancada, dijo agua viva. Fluir constantemente. No puedo callar. Jeremías era torturado, no es por la gloria del hombre. Jeremías lo metían preso por hablar las palabras proféticas que Dios le daba, que no eran palabras favorables. Hoy yo escucho muy pocos profetas que hablan lo que Dios advierte. Y no digo que no hay profetas verdaderos, hay buenos profetas, pero la mayoría todos dicen cosas lindas. Casi no se encuentran profetas como Jeremías, Ezequiel, Micaías, Nahum, Jonás. No se encuentran. Hay muy pocos. Y en un momento el profeta dijo, no hablo más, no voy a hablar más tu palabra. Cada vez que hablo tu palabra tengo problemas. Mi vida corre riesgo. Termino encarcelado, termino torturado. Pero él mismo reflexiona y dice, no obstante, había un fuego ardiente en mi interior. Quise sufrirlo, quise contenerlo, pero no pude. Si Cristo está en tu vida, no puedes contener eso. No puedes esconderlo. Quizá en un principio tengas vergüenza, ¿qué me van a decir? ¿Cómo me van a mirar? Pero ese fuego va a ser cada vez más fuerte y un día vas a tener que abrir tu bocota y decir, yo creo en Cristo. Él es la solución. Él es la respuesta, Él es la salvación. Esto es lo que soy. ¿Me aceptan o no? No me importa. Amén. Qué importante que es no solamente conocer al Señor, sino ser conocido. Yo sé que hay aquí algunos hermanos que les gusta las canciones de Samuel Hernández, ¿no? Tiene muy linda música. Y hay un tema que él dice, yo acabo de recibir un premio, dice, me acabo de enterar que soy famoso en el cielo.
Amén. La fama terrenal es efímera y, como decía al principio, hasta problemática muchas veces, pero la fama en el cielo, eso nos garantiza eternidad. Y si sos famoso en el cielo, te garantizo que sos famoso en el infierno también. También. Porque el enemigo, eso es una molestia. Sos una molestia para Satanás y sus huestes. Sos una molestia con solo darle un folleto a una persona, invitarlo a la iglesia, ya el diablo le molesta. Me lo puede arrebatar. Me lo puede quitar de las garras. Usted sabe que el diablo ha preparado cárceles muy cómodas para los que están perdiendo su alma. Se queden tranquilos, no los molesta. Y va un cristiano a meterse, ¿no? Y a decir, che, la puerta está abierta hace años, no te diste cuenta. Ya Cristo en la cruz del Calvario dejó el camino abierto. Hay libertad en Cristo Jesús. Y cuando uno empieza a caminar en Dios, el diablo se enoja. Y va a haber luchas, y va a haber pruebas. Pero usted tiene que seguir adelante. Usted tiene que seguir adelante porque hay victoria en Cristo Jesús también. No es todo lucha y prueba. Hay cosas maravillosas. Hay bendiciones que si usted no conoce al Señor nunca las va a vivir, nunca las va a probar. Hay cosas que van más allá solamente de los bienes o las bendiciones materiales. Cuestan mucho más, valen mucho más. Hay experiencias con Dios. La presencia del Señor. Cuando el Espíritu Santo te asiste, cuando sentís la calidez de la presencia del Señor, querido, no hay droga que pueda igualar eso. ¿Cuántos jóvenes hoy caen en esa inmundicia? Incluso algunos hijos de cristianos, lamentablemente, porque quieren tener experiencias extrasensoriales. Busque la presencia del Señor y va a ver lo que es. Como dijo el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Ahora bien, usted me podrá decir, pastor, ya me doy cuenta que no alcanza solamente con servir, trabajar, desarrollar mis dones, lo cual hay que hacerlo, por supuesto. Quiero que quede bien claro este concepto, no estamos hablando en contra de eso. Estamos diciendo que no es lo único. Para ser conocido en el cielo falta algo más. ¿Cómo lo logramos? Ya está, ya sé que tengo que ser conocido, pero ¿cómo lo hago? Bueno, la palabra de Dios es el manual del cristiano. En realidad es el manual de la humanidad, solo que el que no tiene a Cristo lo rechaza. Dice que esto no es palabra de Dios, que es un libro de fábulas, que hay un Dios malo del Antiguo Testamento y un Dios bueno que es otro Dios, el del Nuevo. Usted va a escuchar toda clase de barbaridades, que el Nuevo Testamento fue escrito por los romanos en el año 400 después de Cristo. Un montón de barbaridades que, les cuento, no tiene absolutamente ningún asidero científico, en absoluto. Pero el creyente, cuando empieza a vivir la palabra, se da cuenta que es palabra de Dios. Se da cuenta que es más que un libro. Entiende por qué Dios era tan estricto en el Antiguo Testamento en algunas cuestiones. Entiende por qué se manifiesta de una manera distinta en el Nuevo Testamento. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, empezás a comprender que Dios no hace las cosas de forma azarosa ni caprichosa, sino que hay un propósito perfecto para todo. Y que muchas cosas vamos a entender, pero otras no, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Amén? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo logro ser conocido? Bueno, la palabra de Dios decía, tiene respuestas. Y vamos a ver y vamos a enumerar algunas condiciones y algunas cosas que la palabra nos deja ver y nos enseña para que podamos ser conocidos en el cielo. Si usted prestó atención a lo que acabamos de leer, ya ahí encuentra algunas condiciones. Lo vamos a enumerar y podemos nombrar 6 condiciones, ¿sí? 6 condiciones para ser conocidos
por Jesús. Vamos a proponernos eso, ser famosos allá arriba. Que Él diga, sí, lo conozco. Luciano, es mi hijo. Estaba pensando en él cuando estaba en la cruz, 2000 años antes. Matías, por allá. Su nombre, ponga su nombre. ¿Sabe qué lindo que esto no va de ser importante en la tierra o tener mucho dinero o un alto nivel académico para que el Señor diga, me siento orgulloso de mi hijo que es doctor, que es licenciado? No, no va de eso. En cuanto al conocimiento del Señor, eso no tiene nada que ver. Para la tierra sirve, ojo, para la tierra sirve prepararse, estudiar, aprender un oficio. Todo eso usted ya sabe. Aquí enseñamos a la gente a que se desarrolle, ¿sí? El Evangelio abre la cabeza. Yo no quiero cristianos con visión de túnel, por favor, Cristianos con mente cerrada, no. A todo lo que el Señor revela y le quiere dar, usted abra su mente y su corazón y reciba de parte del Señor. ¿Vio lo que dijo Pablo? Dijo todo. No solo lo que tiene que ver con la religión, con la fe. Todo lo bueno. Todo lo agradable, lo justo, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Llenar nuestra mente de cosas buenas. Si hay algo bueno, productivo, edificante, ponga su mente en eso. Cuando de repente un joven está estudiando y tiene ganas de ponerse a ver TikTok, ahí el Espíritu Santo le va a hablar, todo lo que te edifica, todo lo bueno, poné la mente en eso. Deja el TikTok, agarrá los libros. Y usted puede pensar en cualquier otra cosa. Cuando el enemigo le quiere ocupar la mente en cosas que no son productivas, y de esa forma muchas veces el diablo mete la tristeza, la depresión, los pensamientos suicidas y cuantas cosas porque dejan la mente librada al enemigo. Que el Espíritu Santo tome el control de nuestra mente y nuestro corazón y que podamos pensar en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que sea la voluntad del Señor, todo lo que sea productivo, edifique, poner la mente en eso. No es solo el corazón, es la mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Sí? Dios nos dé sabiduría. Bueno, ¿cómo somos conocidos? Punto número 1. Ya lo leímos en el versículo 20. Frutos. Frutos. ¿Cómo es eso, pastor? Porque conceptualmente, frutos, pero ¿cómo se lleva a cabo esto en la vida diaria, cotidiana? Pablo da algún ejemplo por ahí. Dice, ¿vos sos cristiano? ¿Sí? ¿Te convertiste? Ok, el que robaba, no robe más. Transformación. Pero no robo más porque me va a pescar el pastor. No, el pastor no es policía. Y tampoco somos omniscientes, omnipresentes, omnipotentes y queremos estar viendo a ver qué es lo que usted hace. No me interesa. Porque si usted está convertido de verdad, no hace falta que usted tenga pastores o que tenga ujieres o que tenga diáconos, como hacen en algunos lados, lo mandan a vigilar a ver qué hacen los hermanos cuando están en el centro. No, eso es patético. Por favor. Si yo no voy a cambiar su vida vigilándolo a ver qué usted hace. Demasiados problemas tengo con mi propia vida para andar viendo qué es lo que hace usted. Usted tiene que tener una relación con Dios y con el Espíritu Santo empezar a generar fruto. No robo más porque ya no me nace. No me drogo más porque el Señor me libertó de eso. Cortó esa atadura, esa cadena en mi vida. Ya la cortó. Ya no me quiero ni acercar a eso. No engaño más a mi esposa, no porque mi esposa me va a pescar, no. Porque cuando uno ama de verdad no quiere causar daño, pero no lo hace por un esfuerzo, no le nace. Usted piense en la persona más amada en su vida
y piense en algún daño que usted le podría hacer. ¿Le va a dar escozor de solo pensarlo? No, nunca le haría daño, al contrario. Haría todo lo mejor por su vida. Y de esta forma el Espíritu Santo empieza a trabajar y lo que antes para nosotros era normal, de repente Él abrió nuestros ojos, vimos que era destructivo, vimos que no nos edificaba y empezamos a cambiar. ¿Qué es lo que pide el Señor? Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. No de la boca para afuera. ¿Qué dijo Jesucristo? No todo el que me dice, aproveche estos rebotes de sonido que hay para que yo lo escuche de acá. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. No es decir, es hacer. Fruto. Si de repente alguien estafó a un hermano, le quedó debiendo, se fue de la iglesia, porque generalmente el que está corra, se va. Pero después viene. ¿Cómo le creemos y cómo nos damos cuenta que verdaderamente está arrepentido? Lo busca el hermano que le debe y le dice, hermano, voy a pagar mi deuda. Perdóname porque te estafé, perdóname porque te clavé con una cuenta. Y si vamos a la ley de Dios, no es devolver nada más, hay que agregar un interés. Había que agregar un interés. ¿Qué es eso? Fruto. No solo dije que me arrepiento, voy a demostrar con frutos que realmente estoy arrepentido. Frutos dignos de arrepentimiento. Si antes usaba mi lengua para criticar, para calumniar, me arrepentí, ahora uso mi lengua para hablar de Cristo, para alentar a la fe, predicar el Evangelio, bendecir o callarme. Fruto, fruto, fruto. Muchos creen que el Evangelio es una cuestión de cuán largo está el pelo, cuán larga está la pollera, el tema está en cuán larga está la lengua. Ahí estaba el problema. Bueno, vemos en el versículo 20. Entonces, si alguien está anotando, me encantaría que el pueblo aproveche la mesa servida, y tomen apuntes, aunque sea bloc de nota en el teléfono. Punto número 1, frutos, no solo follajes. El follaje es la apariencia. Qué linda sombra, pero tengo hambre, dijo Jesús. Fue a agarrar un higo, no había ninguno. La maldijo a la higuera estéril. Señor, líbranos, por favor, de ser higueras estériles. Dar frutos. Punto número 2. Lo vimos en el versículo 21. El versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo, fíjense que es excluyente, solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Sencillo como esto, todos los cristianos lo sabemos de memoria, hablamos de la voluntad de Dios, pero el tema no es hablar, es hacerla. Hacer la voluntad de Dios. Para ser conocidos en este contexto de lo que hemos leído, ser conocidos por Jesús, que Él no nos diga, no os conozco, tener frutos, hacer la voluntad de Dios. Algunas de estas cosas son correlativas. Hacer la voluntad de Dios. Y esto ya va más allá de frutos dignos de arrepentimiento. La voluntad de Dios muchas veces va a significar, y presta atención a esto, va a significar matar nuestra voluntad. Y quizá tu voluntad no sea mala. Ya no estamos hablando de arrepentimiento de pecados, ahora estamos hilando más fino. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Señor, pero esto que yo estoy pensando está bueno. Y el Señor dice, sí, está buenísimo, pero lo mío está mejor. Lo tuyo dará resultado a corto plazo, lo mío es a largo plazo, lo mío es eterno. Por eso, qué revuelo que se armó cuando hablé de
tenemos que sacrificar cosas para tener fruto, ¿no? Y es bíblico. No les voy a hablar cosas que no están en la Biblia. Muchos me dijeron, no, el que hizo el sacrificio es Cristo. Sí, por eso, a eso me refiero cuando hablo de cristianos con visión de túnel. No ven más allá. No estamos hablando del sacrificio salvífico. El sacrificio vicario solo lo hizo Jesucristo. Nosotros no podemos hacer ningún sacrificio por la salvación. Ya está hecho. Pero Dios demanda sacrificio. Hay cosas que hay que sacrificar. Cuando Él dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, matar nuestro yo, nuestro ego. Lo llevo al altar y lo sacrifico. Cuando dice, tome su cruz y sígame. ¿Qué es la cruz? Un lugar de ejecución. La cruz fue el altar donde Cristo puso su vida en ofrenda. Y como decía hace unos días atrás, ¿para qué le decimos al Señor, vengo ante tu altar, si el altar es un lugar de sacrificio? El altar no es un lugar de solamente esfuerzo. El esfuerzo lo hago para llegar al altar, pero en el altar tengo que sacrificar algo. Y el que no cree esto, directamente que nunca diga con su boca, voy delante de tu presencia, delante del altar. ¿Para qué? Si Dios dijo, nadie venga delante de mí con las manos vacías. Y no es que acá matamos gallinas, pollos, ni nada por el estilo. Bueno, por acá tengo una hermana que sí. Pero porque vende para comer, los comemos. No, Dios no te va a pedir que mates a tu hijo, no, esas cosas no. Pero cosas que están adentro nuestro y que a veces son un impedimento para que Dios desarrolle sus propósitos. Y eso que hay que hacer, llevarlo al altar, Señor, Isaac lo mato, porque me está impidiendo. Puede ser un fanatismo por algo, puede ser una adicción. Domingo juega Boca, tengo culto, ¿qué hago? Ay. Lleve su fanatismo, sacrifíquelo. Y no lo digo, yo no soy hincha de River, soy nominalmente hincha de Boca, ni sé quién juega en Boca, pero bueno. Pero digo eso, no es solo el fútbol, a veces son otras cosas. Y el Señor dice, tráemelo al altar. Si querés crecer, si querés ser conocido, tenés que hacer mi voluntad. No solo hablar de la voluntad, tenés que hacerla. Y para hacer la voluntad de Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿es así la vida del cristiano? ¡Qué bajón! No puedo hacer nunca lo que quiero, no puedo. Y nos puede salir el nene caprichoso, ¿no? Nunca me dejan hacer lo que quiero. No, tranquilo. Porque cuando empezás a transitar en la voluntad de Dios, te empezás a enamorar de la voluntad de Dios y después se transforma en tu voluntad. Porque no podemos estar toda la vida pulseando con el Señor, no. Primero damos el paso, sacrificamos nuestra voluntad, pero de repente nos enamoramos de esa visión de Dios, de esa guía de Dios y decimos, Señor, gracias por guiarme por este lado, era por acá. Estabas en lo cierto, Señor. Y Él siempre está en lo cierto. Y hay otras veces, porque también esto le pasa al creyente fiel, al que ama al Señor, al que tiene un corazón sencillo, humilde, que no tiene envidias, no tiene nada de esto, de repente anhela algo, pero dice, ¿qué se lo voy a pedir al Señor? Me da vergüenza pedirle esto. Y el Señor dice, te lo voy a dar. Pero Señor, tú sabes que no era algo absolutamente necesario. No importa, eres mi hijo. Y el Señor es un buen papá y sabe dar incentivos cuando hay obediencia. También, ojo, sabe dar correctivos, ¿no? Y nos hacen bien. Pero Él es así. De repente hay cosas que pensaste que no ibas a alcanzar y Dios dice, sí, te las quiero dar. Y yo soy el dueño. Y alguno se va a enojar. Y el Señor dice, ¿qué me importa lo que piensan los demás? Yo te bendigo. Yo te bendigo. Uy, pero aquel de enfrente me tiene envidia. ¿Qué me importa el envidioso? Yo te bendigo. ¿O no leíste el Salmo 23?
yo voy a preparar una mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Le voy a hacer ver a tus angustiadores que yo soy tu Padre y que yo te quiero bendecir. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias, Jesús. Tenemos que ser inteligentes, saber que cada vez que hay que sacrificar algo va a venir una bendición. Hay una promesa, viene una palabra profética. El Señor le dijo, te bendeciré, vas a bendecir a las naciones en tu simiente, todas las familias de la tierra. El Señor le estaba diciendo, de tu sangre, de tu descendencia va a venir el Mesías. El Mesías. Yo no entiendo a los cristianos que aman a Jesús y odian a los judíos. No lo entiendo, Jesús era judío. Por si alguno se había olvidado. Y cuando vuelva a reinar va a volver en Jerusalén. Qué lindo, siempre detrás de un sacrificio hay una bendición. ¿Qué dijo Abraham? En el monte de Jehová será provisto. Él habló proféticamente, el Señor tomó su boca. No dijo fue provisto porque estaba el animalito ahí enredado, ¿no? ¿Se acuerda la historia? No, dijo será provisto, había profecía ahí. Siempre en la presencia del Señor hay provisión. Siempre. Cuando tengo una necesidad, llore al mundo, vaya a llorar a la presencia del Señor. ¿Cómo enseñó Jesús? Enciérrate en tu cámara más secreta, pídele al Padre que está en los cielos y eso que le pediste en secreto, Él te va a recompensar en público. Hay claves en la Biblia, hay que creerlas y ponerlas por obra porque dan resultado. Entonces, punto 1, frutos. Punto 2, hacer la voluntad de Dios. Punto número 3, para ser conocidos. Vamos a Mateo capítulo 10, ahí nomás, cerquita. Versículos 32 y 33. Esto es muy sencillo de entender. Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera que me confiese delante de los demás, dijo Jesús, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir que Jesús confiese nuestro nombre? Nos está conociendo. Imagina esta charla con el Padre. ¿Y este quién es? Es tu hijo, papá. Yo lo gané en la cruz. Y no tiene vergüenza de hablar de mí con sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, con sus familiares, aún con aquellos que se burlan de él o de ella. Confiesa mi nombre, así que yo lo reconozco. ¿Lo conoces, hijo? Sí, lo conozco. Eso es que Jesús nos confiese delante del Padre, ¿entiende? Pero también está lo otro. Pero a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Es una sentencia gravísima. El que nunca habla de Jesús, el que nunca habla de su fe. ¿Por qué el Señor condena tan determinantemente el callar y esconder la fe? Porque por culpa nuestra se van a perder muchas almas. Así como mi alma tiene un valor incalculable para Jesús, la de los demás también. Y si yo callo, a veces el Señor me da la oportunidad de confesar y yo tengo vergüenza. No, ¿qué voy a decir? Que soy evangélico. Y esa persona se puede perder por mi culpa. Por eso es grave. Por eso, si yo no confieso el nombre de Jesús, el día que esté en su presencia va a decir, no te conozco. Entonces, esto es muy importante, no negar, sino proclamar a Cristo. Este es el punto número 3 para ser conocidos, para que Él diga, sí, lo conozco, es mi hijo, es mi hija. Proclamar el nombre de Jesucristo, confesarlo delante de los hombres. De 1000 formas, hay un montón de formas. En una charla surge el tema, hay un problema, Dios va a mover gente. Hermanos, tuvimos esta experiencia en estos días, yendo a hacer algunas cosas al centro y de repente, ya nos había pasado antes, la persona empieza, nunca nos vio en la vida
y empieza a abrir su corazón y empiezan a correr las lágrimas en sus ojos y a contarnos su angustia, su dolor. ¿Para qué hace eso el Señor? ¿Por qué una persona haría eso? Abriría su corazón a un desconocido. Vamos a ir enganchando la palabra del Señor. Dice que el Espíritu Santo da testimonio de nosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Mueve a esa persona y le dice, habla, abrí tu corazón porque este es un hijo mío, es una hija mía. Hace muchos años atrás, en otra provincia, también una persona empezó a abrir su corazón y de repente como que reaccionó y dijo, perdónenme que les cargue con mis problemas, no conozco. Y nosotros dijimos ahí, somos creyentes en Cristo, somos pastores y ahí le hablamos del Señor y había sido que era una hermana en la fe también. Bueno, terminamos tomados de la mano orando. Pero ¿cómo se generan esas cosas lindas cuando proclamamos? Hace poco me pasó en Paraguay también, con un hombre en una agencia y salió el tema, ¿estás de vacaciones acá? No, no estoy de vacaciones, vinimos a buscar unos equipos para una iglesia evangélica. Y el hombre me miró, Pedro se llama. Qué lindo, qué bendición, dice, yo estoy en la fe también. Y tenía una alegría en su corazón y nos abrazaba y decía, yo sé que Dios preparó esto, Dios preparó este encuentro, me siento bendecido. Pero ¿cómo vamos a vivir eso si nos callamos? Hace poquito a unos hermanos que estaban visitando un alma también necesitada del Señor, le decía, no hay satisfacción más grande para un verdadero cristiano que hablarle de Cristo a alguien. Sentís una alegría, un gozo porque estás cumpliendo tu propósito. Lo principal, mucha gente habla de forma tan negativa del Evangelio y hablan capciosamente, dicen el negocio del Evangelio. Claro que el Evangelio es un negoción, porque si ganás un alma, la Biblia dice que un alma vale más que todo el oro del mundo. Es un gran negocio. ¿Y qué dijo Jesucristo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando usted está proclamando a Cristo, usted está en los negocios del Padre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y mire que si usted está en el negocio del Padre, el Padre paga bien. En todos los aspectos, en todos los aspectos. Entonces, punto número 3, proclamar a Jesucristo. Podríamos hablar muchos testimonios y cosas tan lindas que se generan cuando uno habla de Cristo. Y hasta cuando se te burlan o te atacan, también, gloria a Dios. A los discípulos los golpeaban, los encarcelaban y salían chochos ellos con toda la espalda lastimada. Ay, el Señor nos tuvo por dignos de sufrir por su nombre. Gloria a Dios. No salían, ay, si yo predico, ¿por qué me pasa esto? No. ¿Cómo me pasa esto si soy cristiano? ¿Y quién te dijo que eso es intocable? ¿Cómo le pasa eso a un pastor? La Biblia está llena de historias que a veces pasamos los detalles por alto, los sufrimientos de los que sirvieron a Dios, los aguijones en la carne que Dios permitió para tratar con la humanidad de sus siervos. Somos vasos de barro. No dejemos jamás de proclamar a Cristo. Entonces Él nos va a confesar delante del Padre. Punto número 4. Primera Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 3. Primera carta de Pablo a los Corintios 8, 3. Pero el que ama a Dios es, ¿qué dice? Nuevamente, y dígalo más fuerte. El que ama a Dios es conocido por Él. Bien, hay varios conocidos del Señor aquí. Gente que le gusta tener buenas influencias. Yo lo conozco a aquel abogado, conozco a aquel. Está todo bien eso, pero conocer
al Señor y ser conocido de Él? Porque también está el que dice, sí, yo lo conozco a este, y después va y dice, yo no te conozco. ¿Quién sos vos? Pero ser conocido del Señor, cuando uno dice, yo conozco a Cristo, yo conozco quién es Él, y el Señor dice, sí, te conozco. Entonces este punto importantísimo, amar de verdad al Señor. Amar de verdad al Señor dice que si le amamos, el que ama a Dios es conocido por Él. Sencillo. Amo a Dios de todo corazón con mis defectos humanos, pero amo a Dios. Él me conoce. ¿Vio la charla de Pedro? Después de la resurrección de Cristo. Esta charla se dio después de la resurrección. Pedro lo había negado y ahora el Señor Jesús se va a desayunar con él. Qué incómodo, ¿no? Qué momento. Dios mío, me pongo en el lugar de Pedro. Uno lo lee tan rápidamente a veces, pero hay que ponerse, mentalizarse en tiempo y espacio, ubicarse. Me encuentro con él resucitado, glorificado, y pensar que lo último que él escuchó de mí fue, no lo conozco a Cristo. Y en esto debo ser bien claro. Puede haber en un cristiano algún momento de cobardía. No es que una vez negaste a Jesús, te fuiste al infierno, ya está, no hay más salvación. No es así. Hay una misericordia y una gracia del Señor. Pedro no fue por rebelde, no fue por maldad, fue un momento de cobardía y él no lo negó a Cristo. Pero el Señor conocía su corazón, entonces se fue a charlar con él, lo fue a reivindicar. ¿Y qué le va a preguntar? Justamente, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le digo? ¿Qué le voy a decir que lo amo si hace 3 días lo negué y hasta maldije? ¿Cómo no tenía la cara Pedro? ¿Me amas, Pedro? Te quiero, Jesús. Él no le contestaba, te amo, te quiero. Se lo vuelve a preguntar y se lo vuelve a preguntar. Parecía que el Señor le estaba metiendo el dedo en la llaga. Imagino, Pedro, ¿cuándo se va a terminar esta charla? Pero él estaba quebrantado y a lo último, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Ser sinceros. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. ¿Qué te puedo decir? El que hacía unos días atrás le había dicho, voy a ir si es necesario hasta la muerte contigo, Jesús. Ay, Pedro. Vos sabés que cuando cante el gallo, ya van a ir 3 veces que me vas a negar. No, Señor, yo nunca te voy a negar. Y ahora Pedro estaba enfrentado a su realidad, a su humanidad. Nunca te olvides que eres vaso de barro. Y Jesús se lo hacía ver. Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le estaba diciendo al Señor? Eres hombre, eres humano. ¿Y sabés qué, Pedro? Yo entiendo que sos humano. Apacienta mis corderos. Él lo levantó, pero Pedro aprendió la lección, jamás volvió a negar al maestro. Y de hecho, Pedro terminó, según dice la tradición, crucificado, boca abajo, aunque algún indicio Jesús le dio y lo profetizó de la forma que iba a morir. Y dice que él pidió que lo crucifiquen boca abajo porque no se sentía digno de morir como su maestro. Pedro jamás volvió a negar a Jesús. A veces quizás el punto débil sea la cobardía. Deje que el Espíritu Santo trabaje en usted, porque dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y si usted trabaja en esa área, lo que era lo más débil en usted va a ser lo más fuerte. Va a ser lo más fuerte. Amar de verdad a Dios. Pedro amaba al Señor.
pero tuvo un momento de cobardía. ¿Mm? Punto número 5, Juan 10:14. Vamos avanzando. Estamos viendo 6 condiciones para ser conocidos por Jesús, ser conocidos en el cielo. Juan 10:14. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Ahí en este versículo tenemos las dos partes importantes, conocer al Señor y ser conocido. Entonces, punto número 5, para ser conocido del Señor, ser oveja y no cabra. De hecho, cuando leímos el pasaje principal en Mateo 7, 20 al 23, cuando el Señor dice, no los conozco, y después hay un juicio a las naciones, y hay un juicio a las naciones cuando viene a establecer el reino, y Él dice que pone a las ovejas a su derecha y a las cabras a la izquierda. Siempre la izquierda fue, bueno, la única buena era la de Maradona, la de Messi, pero después, ¿por qué ser oveja y no cabra? Porque la cabra siempre fue símbolo en la palabra de rebeldía, de desorden, de hago lo que quiero. El creyente rebelde cuando llega a la presencia del Señor le va a decir no te conozco, a menos que se arrepienta y cambie antes, por supuesto, pero la rebeldía es la que hace que el Señor te ponga a la izquierda y diga, apartaos de mí, malditos de mi Padre, dijo en esa ocasión. Qué fuerte que es eso, por favor. Qué fuerte, qué sentencia, apartaos de mí, malditos de mi Padre. Jamás os conocí. Es un punto importante para ser conocido, es ser oveja, porque la oveja sigue al pastor. Y el pastor busca el mejor alimento para sus ovejas, pero sobre todas las cosas el pastor de los pastores, Jesucristo, si no lo seguimos a Él, si somos rebeldes a su palabra, Él va a decir no los conozco, porque Él no reconoce cabras, reconoce ovejas. Mis ovejas, lo leemos nuevamente en Juan 10:14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Y después Jesús profetizó de nosotros. Dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrán un solo rebaño y un solo pastor. ¿A qué otras ovejas se está refiriendo? Los gentiles. Él está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo a Israel, fuera de esta nación yo tengo otras ovejas que las voy a ir a buscar y las voy a traer y ya van a ser un solo redil. Yo me gozo cada vez que leo estas palabras porque digo, ¿cómo se cumplió lo que Jesús dijo? Claro, ahora es fácil pensar, sí, el Evangelio se expandió por todo el mundo, llegó a Argentina, llegó a los otros puntos del planeta, pero decirlo en esa época era una profecía, estaba profetizando algo humanamente imposible. Por las barreras, no solo idiomáticas, las barreras geográficas, las barreras religiosas, los judíos creían que la salvación era solo para ellos. Cuando Jesús le dice, vayan a Samaria. ¿Qué? ¿A Samaria? Sí, a Samaria. Pero no solo Samaria, hasta lo último de la tierra. El pastor trajo una palabra el domingo del buen samaritano. ¿Sabe por qué judíos y samaritanos no se trataban y no se querían? Vamos a hacer un poquito de historia y luego avanzamos. Pero aproveche todo esto. Usted sabe que el pueblo de Israel cuando se divide en el reino del norte y el reino del sur,
la nación de Israel y por otro lado Judá. Judá fue, y siempre hablamos del exilio babilónico. ¿Cuántos escucharon hablar de esto? 70 años de exilio babilónico. Pero a veces nos habla mucho de que Israel fue al exilio asirio. Ellos fueron llevados cautivos por los asirios y fue un tiempo indeterminado. La Biblia no determina cuántos años duró ese exilio. Judá es la que fue a Babilonia 70 años, pero Israel fue llevada cautiva a Siria. ¿Y qué es lo que hace el rey asirio cuando se lleva cautivo al pueblo de Israel? ¿Usted se acuerda cuál era la capital de Israel? A ver si alguien se acuerda. Hemos estudiado mucho esto. Samaria. Jerusalén era la capital de Judá y Samaria era la capital de Israel. Y el rey asirio empieza a poblar, porque él no le servía conquistar ciudades y tenerlas vacías. Tenían que producir, tenían que pagar impuestos. Entonces, él empieza a poblar con extranjeros el territorio de Samaria y la región de Samaria. Pasaron los años, Israel vuelve del cautiverio babilónico, ya estaba el Imperio Romano dominándolos, pasaron muchas cosas, pero los de Samaria eran considerados gentiles, eran considerados extranjeros, que decían creer en Dios, pero estaban un poco contaminados con las creencias paganas. Por eso los judíos y los samaritanos no se querían ni ver, porque los judíos decían, estos no son puros, esto los trajo acá el rey de Asiria. Y los que estaban ahí ya eran puros, ya habían nacido en Samaria, pero ellos seguían teniendo, no, estos son todos descendientes de los que trajo el rey de Asiria. Entonces ellos podían pasar por acá para llegar a este punto y los judíos hacían todos unos kilómetros de más para no pisar Samaria. ¿Usted entendió el contexto? Bueno, y Jesús le dice, vayan a predicar a Samaria. ¿Qué me importan los problemas que tuvieron en el pasado? Son almas que necesitan ser salvas. Prediquen en Samaria. Bien, ser ovejas del Señor, no cabras. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdanos, Señor. La oveja sigue al pastor, lo escucha, va a comer donde el pastor lo lleva, porque el pastor, el buen pastor, elige buenos pastos. Allá no, esos tienen veneno, esto no sirve, coman acá. La oveja, una de las características que tiene es la vista corta. Entonces necesita ser guiada por el pastor. Y muchos ven mal, esto que estoy predicando lo ven mal. ¿Cómo ser oveja? Yo no sería oveja. Y no son ovejas de Dios, pero son ovejas del sistema. Se creen cualquier estupidez que el sistema les predica. Se creen cualquier invento. Le creen a la ONU. No le creen a Dios y le creen a la ONU. Y a otras cosas más. Otros géneros de demonios. Se creen lo que dicen los medios oficiales, se creen y no le creen al Señor. Es que, debo decir, el que no es oveja de Cristo automáticamente se transforma en oveja del sistema. No, a mí nadie me dicta qué hacer. Vive actuando por las influencias que recibe del mundo. Vive obedeciendo los rudimentos del mundo. No hay 3 reinos, ni 4, ni hay un punto neutro en el reino espiritual. Está el reino de Dios y el de las tinieblas, no hay otro. No hay otro. Ser ovejas. Yo conozco a mis ovejas. Por último, punto número 6, y este versículo lo dejé para lo último, porque sé que no solo es una clave para ser conocido de Dios, sino que es un texto que a usted esta noche le va a traer fortaleza y le va a traer bendición. Porque ser conocido de Dios no es solamente para cuando estemos delante de Él,
poder entrar al cielo. Sirve para esta tierra también. Mire qué hermoso texto en Nahum, capítulo 1, versículo 7. Le tiré una difícil, va a tener que buscar en los profetas menores de la Biblia. Nahum 1:7. Es un texto muy conocido, maravilloso. Me gustan las expresiones de la NBI y de la Reina Valera 60 también, hacen un complemento muy lindo. Nahum 1:7. La Reina Valera dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿Cuántos dicen amén? Reciba esta palabra de parte del Señor. Jehová es bueno. Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia. ¿Y qué más dice? Y conoce a los que en Él confían. Dele un fuerte aplauso al Señor. Conoce. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí dice en la NBI: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Por qué es tan importante el confiar en Dios para poder recibir la fortaleza del Señor, el refugio del Señor y para ser conocidos? ¿Por qué es tan determinante que la confianza en Dios hace que Él me conozca? Porque cuando yo confío en el Señor, yo ya sacrifiqué en el altar el orgullo, la vanagloria, la arrogancia, la vanidad, la confianza en mis fuerzas, la confianza en mi brazo. No es que usted no va a tener autoestima, no se refiere a eso. Pero a veces estamos tan confiados en que yo puedo y el Señor nos lleva al abismo para que nos demos cuenta y digamos: no podía, pero ahora busco tu ayuda, Señor. Yo creía que podía. Pedro, yo creía que te iba a defender y al final, cuando las papas ardieron, me dio miedo. Conocí lo que había en mi corazón. No era lo que yo creía. Confiar en Dios, no en nuestras fuerzas, no en nuestro conocimiento, no en nuestras capacidades, que las vamos a poner a trabajar, sí, por supuesto, pero mi confianza, yo sé que lo que no falla es el Señor. ¿Cuántos se acuerdan del rey Josafat? Un rey teocrático, un rey que gobernó en el temor de Dios a la nación de Judá, un rey ejemplar. Tuvo sus defectos, sus fallas, pero fue un rey ejemplar. Su padre se llamaba Asá, el rey Asá. Él era el padre de Josafat. Él empieza a gobernar en el temor de Dios, derriba los lugares altos, derriba los altares paganos, empieza a purificar a la nación, empieza a mandar al pueblo a adorar a Dios. Luego su hijo Josafat hace lo mismo. Él empieza a enviar a los escribas y a los sacerdotes, a los levitas, los envía por toda la nación con oficiales de su ejército: vayan a enseñarle la ley de Dios al pueblo. Qué lindo que es esto, qué importante que es la formación bíblica. Es fundamental para el pueblo de Dios. Buenísimo, Dios le da paz, muchos años de paz, 10 años que no hubo guerra. Estoy hablando ahora de Asá, el padre de Josafat. Y una vez le arman un conflicto y se juntan los cusitas con no sé quién, los duplicaban, los triplicaban en cantidad de efectivos el ejército, tenían carros blindados y él, ¿qué hace? Clama al Señor, busca la voluntad de Dios y Dios le dice: anda, yo te voy a dar victoria. Dios le da victoria. Pero pasan los años y viene la nación de Israel, acuérdese, Judá e Israel, el reino partido, y muchas veces tuvieron guerra entre ellos. Eran hermanos, pero tuvieron guerra entre ellos. Y lo viene a atacar, ¿y qué hace Asá? Saca de los tesoros del templo oro, plata y le envía
nada más y nada menos que al rey sirio, a Ben-Hadad, le manda plata para contratarlo para que lo ayude. Ben-Hadad, que era una especie de mercenario porque estaba con el rey de Israel, pero cuando Asa le dice yo te pago más, él se va con el rey de Judá. Tienen victoria, pero viene un profeta y le dice a Asa, ¿por qué fuiste a buscar ayuda en Ben-Hadad? ¿Quién te mandó? ¿Por qué confiaste? En vez de buscar mi voluntad y en vez de clamar a mí, le pagaste y contrataste a Ben-Hadad. Ahora, por haber hecho esto, se te escapó de tus manos el ejército sirio. ¿Sabe por qué? Porque Siria siempre fue enemiga del pueblo de Dios. Pero además, a partir de ahora, se acabó la paz. Vas a empezar a tener guerras por todos lados. Y así fue. Y le hace acordar el Señor y le dice, ¿te acordás cuando Israel te vino a atacar? Cuando los cusitas te vinieron a atacar y cuando eran más que vos, te superaban, clamaste a mí y ¿yo qué hice? Te di victoria. ¿Y por qué ahora hiciste esto? ¿Por qué no clamaste a mí? Y dice algo el Señor. Mis ojos recorren toda la tierra y si hay un justo que está necesitando mi ayuda, si hay un justo afligido, yo voy a auxiliarlo. Mis ojos están mirando toda la tierra y si alguien está afligido, alguno de los míos está afligido, yo lo voy a ayudar. Estoy dispuesto a bendecirlo. Reciba esto de parte del Señor, porque esto sigue siendo igual. Gloria a Dios. Hoy, siglo XXI, año 2025, que ya se está terminando, los ojos del Señor siguen recorriendo la tierra para ver si alguno de sus hijos está en aflicción y dice, yo estoy esperando que me llame a mí, no a Ben-Hadad, quiero que me llame a mí, quiero que clame a mí. Y yo le responderé, como le dijo a Jeremías, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero la falta de confianza en Dios es un problema gravísimo. Por eso dice que Él es bueno, Él está dispuesto a ayudarnos. Y dice que Él es el refugio en el día de la angustia. Y yo conozco a los que confían en mí. Los conozco y los reconozco. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. La confianza en Dios es fundamental, nos hace conocidos, porque decimos, Señor, puede haber recursos, gracias por los médicos, gracias por esto, gracias por mi trabajo, gracias por mi obra social, pero Señor, si tú no obras, estoy perdido. Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Señor, la guardia tiene que velar, pero si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia. Yo haré lo que tengo que hacer, haré mi parte, pero mi confianza está puesta en ti. En ti, Señor. Yo te conozco, eres mi pastor, eres mi Señor. Y sé que tú me conoces a mí. Cuanto más tú confíes en el Señor se acerca a ti. Te conozco. Te conozco. Yo te invito a estar de pie en esta noche. Sé que me necesitas. Conozco tu problema. No pasa inadvertida tu angustia delante de mi presencia, pero estaba esperando que me llames. Estaba esperando que vengas a mí. Estaba esperando que pongas tu confianza donde debes ponerla. Te adoramos, Señor, en esta noche. Te bendecimos, te glorificamos, Dios de amor, Dios de restauración, refugio de los afligidos, de aquellos que te buscan, de aquellos que en ti confían. Tú conoces nuestras vidas, nos reconoces en tu reino y delante del Padre. Que todo esto que hemos aprendido en tu palabra esta noche podamos vivirlo, podamos corregir lo que hay que corregir.
podamos poner, como escuchábamos tu palabra el miércoles, nuestra fe no en tus bendiciones, no en lo que tú puedes hacer, sino en ti, en quién eres tú. En ti está nuestra confianza, Señor. En ti está nuestra confianza. Mira cada necesidad en esta noche. Puede levantar su mano al cielo y decirle: Señor, si tus ojos recorren la tierra, mírame. Mírame, Señor, necesito de ti. Si hay algo que te aflige, levanta tu mano al cielo y dices: Señor, tú me estás mirando. Sé que tú me estás mirando. Yo clamo a ti, Señor. Alguno quizás está en el punto de decir: ya hice todo lo que podía hacer, ya no sé qué más hacer, pero clamo a ti. Fortaleza en el día de la angustia. Tú eres bueno, Señor. Tú no haces sufrir a tu pueblo porque eres malo, porque eres verdugo. Tú permites muchas luchas y pruebas para hacernos más fuertes, para que nuestra fe sea creciente, nuestra fe se arraigue, sea cada vez más sólida. Pero luego viene la recompensa, el milagro, la salida. Señor, yo te adoro en esta noche, junto con mis hermanos y mis hermanas. Mantenemos, Señor, delante de tu presencia un corazón humilde, un corazón, Señor, sencillo, un corazón quebrantado. Reconocemos que sin ti nada podríamos hacer. Mira, Señor, mira las necesidades, mira a tu pueblo. Te pido misericordia, misericordia, Señor. Muchas veces, Señor, no merecemos nada, no hay suficiente mérito, pero Señor, tu gracia, como hoy cantábamos este cántico tan hermoso, tu gracia me alcanzó, tu gracia triunfó sobre mis dificultades, triunfó sobre mis defectos, sobre mis errores. Señor, si miramos nuestras vidas, podemos decir: no somos tan justos delante de ti. Falta todavía mucho, pero ya fuimos declarados justos. Señor Jesús, tú nos declaraste justos delante del Padre. Tú ya nos declaraste justos. Eso es la gracia. Sabemos que no merecemos, pero Señor, conocemos tus promesas, sabemos de tu bondad, por eso nos atrevemos con corazones humildes, irreverentes, pero nos atrevemos a venir a tu presencia y decirte: Señor, mira mi vida, mira mi familia, mira mi necesidad. Señor, extiende tu mano sobre aquellos que necesitan un milagro de sanidad en sus cuerpos. No importa lo que la ciencia haya dicho, tú eres todopoderoso. Tú haces milagros instantáneos, tú haces milagros paulatinos, pero tú haces milagros, Señor. Yo te pido sobre tu iglesia. Tú sabes, Señor, como siervos tuyos no anhelamos gloria de hombres. No anhelamos el reconocimiento humano, Señor. Queremos ver a tu pueblo bendecido. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Nos sentimos tan felices, recompensados cuando tú sanas a nuestros hermanos, cuando tú los bendices, cuando transformas sus vidas, cuando los libertas. Eso es todo lo que queremos ver, tu gloria, Señor. No anhelamos la gloria del hombre, no sirve para nada. Anhelamos tu gloria, anhelamos tu presencia, tu Espíritu Santo, que llene cada vida, cada corazón, que nadie salga vacío de tu presencia. Que el que no te conoce te conozca, Señor. Que las almas vengan a buscarte a ti y te encuentren y sientan tu presencia en este lugar, Señor. Ese es nuestro anhelo, es nuestro clamor.
Desde lo profundo de nuestros corazones, Señor, bendice a tu pueblo, bendice esta iglesia. Mira, Señor, mira los clamores de tus hijos y responde con poder, Señor. Hay necesidades de todo tipo, fuentes de trabajo, Señor, paz en las familias, restauración. Señor, extiende tu mano. Clamo a ti, Señor amado. Clamo a ti. Clamamos a ti, unimos nuestra fe y nos comprometemos a darte siempre la gloria a ti, Señor. No es de hombres, la gloria es tuya. Nos comprometemos siempre a exaltar tu nombre, tu palabra, tu grandeza. Te adoramos en esta noche, Señor. Te adoramos. Aquel que alguna vez fue despreciado, si alguien aquí fue despreciado, despreciada, no te preocupes por eso, Él te conoce. No te preocupes por eso. No cambia nada en tu vida. Lo que realmente cambia tu vida es que Él te conoce. Anhela eso en tu corazón, ser conocido de Él. Lo demás no importa. Ayúdanos, Señor, a cumplir con tu palabra, a amarte de verdad, a tener frutos, a ser ovejas tuyas, a hacer tu voluntad perfecta, confiar en ti, Señor, para ser conocidos por ti. Gracias por tu dulce presencia en este lugar. Si alguien en este lugar nunca aceptó a Cristo en su corazón, allí donde está, puede hablarle a Jesús. Él te está escuchando en esta noche. Él está aquí. Y decirle con tus palabras quizás, pero decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento delante de tu presencia. Límpiame, transfórmame. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Te recibo y te acepto como mi Señor y como mi Salvador, como mi amigo. Y a partir de hoy quiero ser conocida de ti, conocido de ti, y caminar contigo en el nombre de Jesús. Señor, si alguien ha tomado una decisión de fe en esta noche, lo bendecimos, y que pueda comprobar tu gloria, tu poder y tu amor en su vida. Señor, gracias te damos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias, gracias. Amén, amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué hermosa la presencia del Señor, amén. Él está aquí y Él está en nuestras vidas. Y Él ha escuchado esta noche lo que le dijiste, lo que le pediste. El Señor está atento.